Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la posible relación secreta entre dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, has leído bien. Vamos a analizar a fondo todas las pistas, los rumores y las evidencias que han alimentado durante años esta intrigante especulación. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan explorando las novelas turcas, las vidas de sus actores y actrices favoritos, y todo lo que rodea a este fascinante mundo, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que prometo, estarán llenos de chismes jugosos y análisis profundos. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Engin y Tuba. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que juntos han protagonizado una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión, Ömer y Elif en la exitosísima serie Kara Para Aşk. La química que demostraron en pantalla fue absolutamente innegable, electrizante, palpable. Y es precisamente esa química la que ha dado pie a que muchísimos fans, especulen sobre la existencia de algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Pero, ¿de dónde viene esta sospecha? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Son solo fantasías de fans enamorados o hay algo de verdad detrás de todo esto? Vamos a examinarlo cuidadosamente. Primero analicemos su trabajo juntos en Kara Para Aşk. Como mencioné, la química era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en las escenas románticas, todo gritaba una conexión profunda. No estoy diciendo que los actores no puedan fingir química, claro que pueden. Son profesionales. Pero a veces la actuación puede ser tan convincente, tan natural, que es difícil no preguntarse si hay algo más detrás de la cámara. Pensemos por un momento en algunas de las escenas más memorables de Kara Para Aşk. ¿Recuerdan la primera vez que Ömer y Elif se miran a los ojos, en medio del caos y la tragedia que los une? La intensidad de esa mirada, la forma en que el tiempo parece detenerse para ellos dos, es simplemente mágica. ¿O qué me dicen de las escenas en las que se abrazan, buscando consuelo y apoyo mutuo? Esos abrazos no se sentían forzados, no parecían parte de un guión. Parecían genuinos, como si realmente estuvieran encontrando refugio el uno en el otro. Y ni hablar de los besos. ¡Ay, esos besos! No eran besos superficiales, eran besos llenos de pasión, de anhelo, de desesperación. Besos que dejaban a los espectadores sin aliento y con ganas de más. La verdad es que Kara Para Aşk no habría sido el éxito que fue si Engin y Tuba no hubieran tenido esa chispa especial. Otros actores podrían haber interpretado los roles de Ömer y Elif, pero ninguno lo habría hecho con la misma intensidad, con la misma autenticidad. Ellos lograron conectar con el público a un nivel muy profundo, y eso es algo que no se puede fingir. Además, hay que considerar el lenguaje corporal. ¿Alguna vez han notado cómo se miran Engin y Tuba cuando están juntos en entrevistas o eventos promocionales? Sus miradas a menudo se cruzan, se sonríen con complicidad, e incluso hay momentos en los que parecen estar en su propio mundo, ajenos a todo lo que les rodea. Estos pequeños detalles, que quizás pasarían desapercibidos para la mayoría, son los que alimentan las teorías de una relación secreta. Piensen en esto, ¿cuántas veces han visto a dos compañeros de trabajo interactuar de esta manera? Normalmente las interacciones entre colegas son cordiales, profesionales, pero no suelen estar cargadas de tanta emoción y complicidad. En cambio, Engin y Tuba parecen tener un lenguaje propio, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. Se entienden con una mirada, con un gesto, con una sonrisa. Y esa conexión es algo que no se puede fabricar. Pero no nos quedemos solo en las miradas y los gestos. Analicemos también la forma en que se tocan. En varias ocasiones, se les ha visto tomándose de la mano, abrazándose o incluso dándose pequeños toques en el brazo. Estos gestos, aunque puedan parecer insignificantes, revelan una cercanía y una confianza que no son comunes entre simples amigos. Es como si no pudieran evitar tocarse, como si sintieran la necesidad de estar cerca el uno del otro. Otro punto a tener en cuenta son las declaraciones ambiguas que han hecho tanto Engin como Tuba a lo largo de los años. En varias entrevistas, cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación,
han evitado dar respuestas claras y contundentes. En lugar de negar rotundamente cualquier tipo de romance, han respondido con evasivas, diciendo cosas como somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación profesional, o nos admiramos mucho mutuamente. Estas respuestas, en lugar de apaciguar las especulaciones, las han avivado aún más. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa y con sus fans. ¿Por qué no simplemente negar los rumores? ¿Por qué recurrir a estas respuestas ambiguas y evasivas? Algunos dirán que es porque son personas muy reservadas y que no quieren exponer su vida privada. Otros, más suspicaces, creerán que es porque hay algo que ocultar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estas declaraciones han contribuido a alimentar el misterio que rodea su relación. Y luego están los rumores, claro está. Los rumores son la sal y la pimienta de cualquier historia de este tipo. Se han escuchado todo tipo de cosas, que se les ha visto cenando juntos en restaurantes románticos, que han pasado fines de semana juntos en lugares paradisíacos, incluso que han sido pillados besándose en secreto. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha sido confirmado con pruebas sólidas. Son solo eso, rumores. Pero la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo es, cuanto menos, sospechosa. Normalmente los rumores suelen desaparecer con el tiempo, especialmente si no hay ninguna base real. Pero en el caso de Engin y Tuba, los rumores han persistido durante años, incluso después de que ambos hayan estado involucrados en otras relaciones. Esto sugiere que quizás haya algo de verdad en todo esto. Quizás haya habido algún encuentro secreto, alguna escapada romántica, algún beso robado. No lo sabemos con certeza, pero la persistencia de los rumores es un indicio de que algo podría estar pasando entre ellos. Ahora bien, es importante ser justos y objetivos. Hay que tener en cuenta que Engin y Tuba son actores muy reservados y que siempre han protegido su vida privada. Es posible que simplemente sean muy buenos amigos y compañeros de trabajo, y que su química en pantalla sea fruto de su talento y profesionalismo. También es posible que estén disfrutando de un juego mediático, alimentando los rumores para mantener su imagen pública y generar más interés en sus proyectos. Es crucial recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios secretos. No tienen la obligación de compartir su vida privada con el público, y tienen todo el derecho a mantenerla en la más estricta confidencialidad. Por lo tanto, debemos ser respetuosos con su privacidad y no caer en la tentación de juzgar o especular sobre su vida personal. Sin embargo, también es cierto que en la industria del entretenimiento, muchas relaciones comienzan como simples amistades y luego florecen en algo más profundo. Y la química que demostraron Engin y Tuba en Cara para Ask es demasiado intensa como para ser descartada sin más. Pensemos en otras parejas famosas que comenzaron como compañeros de trabajo y terminaron enamorándose. Brad Pitt y Angelina Jolie, Ryan Reynolds y Blake Lively, Javier Bardem y Penélope Cruz, la lista es interminable. La convivencia diaria, la complicidad en el trabajo y la atracción física pueden ser una combinación explosiva que dé lugar a una relación amorosa. Y en el caso de Engin y Tuba, todos los ingredientes estaban ahí. Además, hay un factor importante a considerar, la sincronización de sus vidas. En el momento en que protagonizaron Cara para Ask, ambos estaban pasando por momentos personales complicados. Tuba se estaba divorciando de su esposo y Engin, aunque mantenía su vida sentimental en privado, también se le vinculaba con diferentes mujeres, pero sin confirmar nada. Es posible que en ese contexto hayan encontrado consuelo y apoyo mutuo, lo que pudo haber derivado en algo más que una simple amistad. Cuando uno está pasando por un momento difícil, es natural buscar refugio en alguien que te entienda, que te apoye y que te haga sentir bien. Y si esa persona es además alguien con quien tienes una conexión especial, la probabilidad de que surja algo más es aún mayor. Quizás Engin y Tuba encontraron en el otro el apoyo y la comprensión que necesitaban en ese momento, y eso los unió aún más. Pero volviendo a las pruebas concretas, hay un detalle que siempre me ha llamado la atención, la forma en que se defienden mutuamente. En varias ocasiones, cuando uno de ellos ha sido objeto de críticas o rumores negativos, el otro ha salido en su defensa, demostrando una lealtad y un apoyo incondicional. Esto es algo que va más allá de una simple amistad profesional. Es como si se sintieran obligados a protegerse el uno al otro. En el mundo del espectáculo, es común ver a los actores criticándose entre sí, ya sea públicamente o en privado.
Pero en el caso de Enjin y Tuba, nunca hemos visto nada de eso. Al contrario, siempre se han elogiado y se han apoyado mutuamente. Y cuando uno de ellos ha estado en el centro de la polémica, el otro ha salido en su defensa sin dudarlo. Esa lealtad y ese apoyo incondicional son un indicio de que su relación es mucho más profunda de lo que parece. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que se le preguntó a Enjin sobre el divorcio de Tuba y sobre cómo estaba lidiando con la situación. En lugar de responder con una declaración genérica y políticamente correcta, Enjin fue muy claro y contundente, diciendo que Tuba era una mujer fuerte y admirable, y que estaba seguro de que superaría cualquier obstáculo que se le presentara. Esta defensa apasionada, en mi opinión, revela un vínculo emocional profundo. Y lo mismo ocurre con Tuba. Siempre que se le pregunta sobre Enjin, lo elogia por su talento, su profesionalismo y su humanidad. Destaca su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público. Y aunque nunca ha admitido abiertamente una relación romántica con él, sus palabras siempre transmiten un gran afecto y admiración. En resumen, la posible relación secreta entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio que ha mantenido en vilo a los fans durante años. No hay pruebas definitivas que confirmen su romance, pero tampoco hay evidencias que lo desmientan por completo. La química que demostraron en Cara para Ask, sus miradas cómplices, sus declaraciones ambiguas, los rumores persistentes y su mutua defensa sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Quizás nunca sepamos la verdad. Quizás Enjin y Tuba nunca revelen si realmente hubo algo más entre ellos. Pero eso no importa. Lo que importa es que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho suspirar, reír y llorar con sus personajes. Y eso es algo que nadie podrá quitarles. Sin embargo, también es importante respetar su privacidad y aceptar que al final del día, su vida personal es asunto suyo. Si realmente están juntos, es su decisión mantenerlo en secreto. Y si solo son amigos, también debemos respetar su elección. Lo que sí es innegable es que Enjin y Tuba son dos actores talentosos y carismáticos que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su trabajo juntos en Cara para Ask es un clásico que seguirá siendo disfrutado por generaciones. Y independientemente de si están juntos o no, su amistad y admiración mutua son un ejemplo de cómo las relaciones profesionales pueden florecer en vínculos profundos y significativos. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Enjin y Tuba tienen una relación secreta? ¿O creen que son solo amigos? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Estoy abierta a sugerencias y propuestas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.